sinto assim, estamos experimentando Yo siento que estamos experimentando algo extraordinário daquilo que algo extraordinario de aquello praticamente que prácticamente 30 años antes mesmo atrás, de começar a fazenda, antes de comenzar incluso la fazenda, nos en momentos los assim momentos pessoais, nos momentos personales, familiares que a en los gente momentos tinha com a familiares que paróquia, teníamos con Frei en la parroquia de Nossa Senhora da Glória, onde tudo de Nuestra começou, Señora de la Gloria, donde todo comenzó, vivíamos assim vivíamos momentos de paraíso tan grandes instantes de paraíso que salíamos tão de esos grandes encuentros que a gente saía solo desses con un encontros deseo só y com una um pregunta. desejo e uma pergunta. Si el mundo pudiese conocer esta vida que nosotros estamos viviendo, Vida que nós estamos vivendo. y hace poco yo tuve una alegría muy especial Recentemente eu tive uma alegria que me assim, gustaría muito compartir especial, especialmente porque Fernando está aquí, especialmente porque o Fernando que fue uno está de los aqui, pocos né? que Foi tuvo la dos gracia poucos de que teve a presenciar graça, né, de este milagro que presenciar, sucedió esse milagre allá en la que esquina aconteceu de Caramurús na con esquina, Tipanambás, Pinambás com a Rua Caramurus, donde una parte de nuestra historia se uma parte desenvolvió. da nossa história se desenvolveu. Yo recibí un llamado de Ademir, Eu recebi telefonema do Ademir, que que muchos de ustedes escuchando la historia de los inicios de la experiencia de la esquina saben, fue aquel joven que encontrándome quando en la esquina me encontrou le na pedí que esquina, me enseñara a hacer esa pulsera de artesanía. Él es casado, sus hijos ya están más grandes que él, tiene una tienda de artesanía en el camino que viene para las Pedriñas. no caminho que vem aqui, Y él, escuchando el programa ele de la assistiu televisión, programa, sintió na televisão, sentiu el deseo de llamar para decir que se siente parte de esta obra. me sinto parte Quería sentirme cerca. dessa obra, queria me aproximar. Fue él que recibiendo, Foi ele fue uno de los primeros que recibiendo ese amor, recebendo esse creyó amor, acreditou y me llevó e levou a perder el miedo de a encontrarme possibilidade de poder perder o con medo estos de jóvenes encontrar y de vivir tal vez esses aquello de lo que jovens, yo no tenía viver mucha aquilo que talvez eu conciencia, não tinha muita consciência, pero né? que ya Mas estaba sucediendo. que já O sea, estava la gracia acontecendo, extraordinaria que Dios nos estaba graça dando extraordinária que de Deus experimentar estava la nos dando, fuerza de la de esperanza. experimentar a força O sea, da el esperança. acto que Dios colocó en nuestros corazones de que cuando yo creo en el otro, que quando eu acredito además no motivado outro, por un impulso ainda mais motivado, divino, né, por um impulso que es el acto de ver a Jesús en el otro, ver Jesus provoca en el otro una reacción, provoca no outro uma reação como recién cantamos aquí, que encadena, que ya no logramos controlar más, y las consecuencias de ese acto e as consequências desse tienen ato, tem una, podemos decir, una dimensión que sale fuera del tem uma tiempo y del dimensão espacio. que sai fora do tempo e do espaço. O sea, tú ya no dominas más, Ou seja, você no tienes não más só não control domina, como você não sobre tem lo mais que controle. sucede en las personas. Entonces, cuando Ademir me llamó y me dice, permíteme volver a mis orígenes, déjame participar. Y después Klaus me envió, E depois o antes de Cláudio ayer, mandou un mail de Angelo, o e-mail que era cariñosamente llamado de Mandíbula, carinhosamente que fue el apelidado joven de la Queixada, bicicleta. que foi o rapaz da bicicleta, né? Dice, yo solo quiero recordarles a ustedes que también hago parte de esta historia y que yo soy pastor evangélico y tengo un centro de recuperación aquí en Río de Janeiro y quiero estar unido a ustedes. Quero estar ligado a vocês. Entonces, Então, o Beto, Antonio, Ademir, Beto, o Antônio, né, Angelo o Ademir, hacen o parte de Ângelo, nuestra historia, fazem parte da nossa história. pero una historia construida Mas en que esa uma história esperanza construída, es nessa motivada esperança de que, por ese descubrimiento maravilloso né, por de essa esta descoberta palabra maravilhosa desta palavra dicha en el juicio final, dita no juízo, en el contexto de que Jesús explica cómo va a ser el final de los tiempos, el juicio como final. vai ser no final dos tempos, no juízo final, né? Ella está cargada de esa Ela é esperanza. carregada dessa esperança, né? En cada uno de ustedes, sin distinción alguna, pasaron por esta experiencia, sea de recibir este amor de alguien que te miró con corazón puro, Te olhou com porque coração vio en ti a puro, Jesús, porque viu em você Jesus, y tú también sentiste
la alegría de poder algún día hacer esta experiencia. Nosotros todos estamos aquí, todos nosotros estamos aquí porque de alguna manera hicimos esa experiencia. Y es el fundamento de ese voto de la esperanza que Don Gino, en un momento inspirado, quiso que lo colocáramos en los estatutos de la familia de la esperanza. Es importante que la obediencia, la pobreza, la castidad sea una base de esta elección que nosotros hacemos por Dios. Pero también la esperanza, porque ella acompañó nuestra experiencia desde el principio. Cuando Frei llegó a la parroquia, él vino acompañado de esa esperanza de que cuando él tuvo la gracia de encontrar a Chiara Lubich y a sus primeras compañeras, ya en el tiempo en que él estaba en Alemania, e hizo el descubrimiento de Dios Amor, nació dentro de él una esperanza de poder compartir con el mundo y con todas las personas que él encontrase individualmente esa alegría que él experimentó, especialmente cuando él conoció una familia en Berlín y escuchar de esa familia intercambiar experiencias de cómo vivía la palabra. Nació así dentro de él esta esperanza de poder dar esa alegría para todos los que él encontrase, porque él en primer lugar hizo esa experiencia de encontrar esa alegría. Y esta alegría la compartió con todos nosotros. Nosotros fuimos poco a poco adhiriendo y, como digo, no tiene control. Cuando el padre Luis llegó aquí, dice, yo quedé impresionado con la sala y muchos que están aquí estamos gozando de esta sensación de paraíso, de ver cómo es posible reunirnos personas de tantos lugares. ¿Quién podía hacer eso? Solo es la fuerza de un Dios que nos dio esta esperanza y que comenzó siempre en situaciones de momentos familiares, o sea, en el secreto de un corazón que comenzó a amar, a ver a Jesús en el otro, a transmitir esa esperanza. Las personas que fueron, por ejemplo, en mi caso, tocadas por ese amor cuando conocieron a Frei, y inmediatamente volví a la casa con deseos locos de querer amar a mi papá, a mi mamá, Roberto, Anita, a mis hermanos, y no tenía ninguna otra cosa en la cabeza sino que hacer esta experiencia de amarlos. Esta experiencia se desbordó, no logré controlarla. Entonces, no se puede imaginar a alguien que es miembro de la familia de esperanza que no haga esta experiencia de que sea en la fazenda, sea cuando regresa a la fazenda, como recuperando, como familia o voluntario o voluntaria, que no quiera regresar a casa y poder decir, encontré, yo encontré. Encontré que algo que no me deja más con el corazón angustiado, con el corazón vacío. Y cada vez que regreso a esa fuente, que es esa gran esperanza, yo quedo aliviado, yo quedo aliviada. Y todas las veces que yo me alejo, yo quedo triste, angustiado, pierdo la paz, pierdo la alegría. Entonces, es importante que pensemos en eso porque si siento el llamado de entrar en la familia de esperanza, no tengo claro que el llamado que Dios nos hizo no es de hacer cosas, ni fundar facendas, ni de realizar sueños, sino que es de tener esta esperanza mayor en primer lugar. Está preparando el camino de su propia depresión. ¿Por qué yo digo esto? Porque nosotros siempre más estamos recibiendo en la obra personas que están sufriendo de este mal tan grande hoy en la sociedad, además de la droga. Y yo sentía esta situación de muchos, como Frei explicó hoy,
que habiendo colocado la esperanza de su vida, el sueño de su vida, en algo que no es negativo, es positivo, sea la vida de la madre, un sueño como de casarse, o sea, un sueño como el mismo Padre Luis habló de hacerse sacerdote. De repente el sueño no se realiza o se realiza y después la persona se da cuenta que no era lo que él esperaba. Y los deseos en la esperanza de que otra cosa, de que era otra cosa, busca otra cosa. El encuentro de los padres que tantos años se realizan desde el principio, desde los primeros encuentros que nosotros hacíamos, se hablaba de este asunto. Que la esperanza que ustedes padres cargan, que el hijo salga a la facenda recuperado, es una experiencia muy linda, una esperanza muy linda. Pero es todavía una esperanza pequeña en relación a la que nosotros debemos descubrir. Aquí, por ejemplo, mirando a doña Isabel y a Francisco, yo pensé, ¿por qué ustedes todavía están aquí? Pienso ahora en ustedes, porque lo estoy mirando a ustedes, pero dentro de poco miro a otros y hablo de otros. ¿Por qué es que están aquí? Ya vieron la recaída, la decepción, se levantó de nuevo y están aquí. Y ahí nosotros nos podemos ir recordando de otros. Por ejemplo, también en nuestra historia, todos los primeros que comenzaron, ninguno quedó exento de la recaída. Y es conocida por todos, y no quiero repetir aquella famosa experiencia cuando en el silencio Frei preguntó, cuando todos se habían ido de la casa donde vivíamos, preguntó si Dios también se había ido. Entonces quedó claro para nosotros que la esperanza que yo tenía, habiendo dejado padre, madre, e ir a vivir con ellos en esa casa alquilada, de que nosotros estábamos construyendo una comunidad perfecta, que se amaba, que se quería mucho, que tenían todo en común, que ninguno guardaba nada de aquello que poseía porque era colocado todo en común. Esa esperanza Dios permitió que se viniera abajo para que yo, nosotros, Frei, todos hiciéramos la experiencia de que yo no quiero que tú tengas esperanza ni siquiera en las promesas que yo hice. Yo quiero que tú tengas esperanza solo en mí. Y por eso es que si hoy la obra está creciendo y crece como está creciendo, es porque muchos de nosotros, y eso es lo que quiero compartir con ustedes, estamos tomando conciencia de que yo no puedo, con la experiencia que estoy haciendo aquí en la facenda, pretender y querer un mundo perfecto. El hombre y la mujer que entrando en la familia sueñan, idealizan un mundo en el que puedo vivir mejor y perfecto, fracasa. Si eso es verdad, y nosotros tomamos eso como ideal de vida, entonces podemos comprender que todo fracaso que sucede, cualquier derrota, cualquier decepción, cualquier traición, cualquier duda o mentira, cualquier desorganización que exista, cualquier mentira que pueda haber entre nosotros, va a suceder mientras el mundo exista, porque hace parte de la naturaleza mía en primer lugar y de todos los hermanos que están a nuestro lado, la debilidad humana. Y el hombre y la mujer que promete un mundo en el que no exista debilidad, derrota, es un mentiroso.
Ejemplo de eso nosotros tenemos en el primero hombre, que es Dios, que vivió en medio nuestro. Él, para salvarnos, escogió el camino del fracaso, la cruz, y nos dio la experiencia de la resurrección. Entonces, yo estoy hablando todo esto porque en estos últimos tiempos me han ayudado demasiado una carta, la última que el Santo Padre escribió para nosotros, que habla justamente de la esperanza. Y yo le pedí a Dios que nos dé la gracia de tener a Jesús entre nosotros para que algunas cosas, yo pienso que podemos incluso leer algunas frases para ayudarles a ustedes a ir al encuentro de este mensaje que el Santo Padre escribió en noviembre del año pasado, basado en una frase de San Pablo que dice: en la esperanza fuimos salvados. Pero hay momentos en que esa esperanza que nosotros anhelamos, luchamos, vivimos, debe ser purificada. Y ninguno va a poder escapar de eso, sea por causa de los pecados personales o sea por causa de los pecados de los demás, de los otros. Entonces, en este encuentro de ahora, me gustaría pedir esta gracia, esa gracia de Dios, para que consigamos purificar nuestras esperanzas. El Papa aquí en esta carta, después de hacer un recorrido por todo lo que ha sucedido en la historia, desde que comenzó el cristianismo, él hace una reflexión y apunta a lo que sucedió en la humanidad durante los últimos siglos, en que hombres, soñando una cosa muy bonita, que era un mundo mejor, un mundo unido, donde no hubiesen diferencias, se hizo la propuesta de una sociedad igualitaria, donde todo el mundo tuviera todo, donde no existiera el hambre, donde no existiera ni ricos ni pobres. Y esta idea invadió al mundo, dominó al mundo. Como sabemos, muchos países fueron dominados por esa idea. Yo no quiero dejarme tomar por esa realidad, pero me llegó mucho cuando el Papa habla de eso, porque llevándola para nuestra realidad, nosotros estamos en una fase de estructurar y organizar nuestra obra. Y una de las grandes tentaciones que nosotros podemos sufrir, que cuando nosotros estructuramos una obra, como Frei explicó, colocamos estatutos, reglamentos, es más para la generación futura, para aquellos que después preguntarán cómo es que nosotros debemos vivir. Pero nosotros no podemos cometer el error que esos hombres que influenciaron en la humanidad cometieron, porque se separaron de Dios y de la mayor esperanza, pensando que también estructurando aquí la facenda de la esperanza, la familia de la esperanza, nunca esta generación nuestra que está aquí, que no va a vivir tal vez más de 100 años, dentro de poco ninguno de esta sala va a estar presente, puede determinar hacer que las generaciones futuras hagan la misma cosa que estamos haciendo aquí. Por ejemplo, aquí escuchamos varias experiencias que Evilacio, Padre Luis, Padre Anderson contaron. Cuando alguien cuenta su experiencia, se transmiten los frutos de la vida del Evangelio vividos y da esperanza a otros para vivir. Ahí, quien escucha, recibe aquella palabra si tiene el corazón abierto y comienza a colocarla en práctica, como sucede en la facenda de los jóvenes, los voluntarios. Esto sucede en un ambiente de libertad. Y no funciona de otra manera. Es un hecho que todos los jóvenes que llegan a la facenda, las jóvenes, los padres, las madres, cuando llegan se sienten atraídos a vivir esa experiencia porque uno propone esa vida dejando espacio de libertad para decidir. Ahora nosotros estamos aquí y suponemos
que todos los que estamos aquí queremos vivir esa vida. Nosotros no estamos aquí en un ambiente público donde están los jóvenes en recuperación. El voluntario está aquí porque quiso, pagó su viaje en avión, está pagando su estadía. Estamos aquí en un pequeño ejemplo de sociedad perfecta, amándonos, tenemos la presencia de Jesús en medio. Alguien así de repente dice, no necesitamos pagar 200. ¿Para qué pagar 200? Yo no tengo ahora, no hice el esfuerzo. ¿No tiene la libertad para hacer eso? Y si Nelson sabe, se va a enojar. Yo puedo enojarme porque tengo libertad para enojarme. Pero yo también tengo la decisión de hacer ¿qué? Porque yo creo en la palabra y en el amor. Yo disculpo y perdono. Y dejo al otro la experiencia de quedar en su libertad y esconderse y hacer como aquella pareja en los Hechos de los Apóstoles, como ustedes se recuerdan. Fue la primera comunidad cristiana en Jerusalén que hizo esa experiencia espectacular que tenemos hasta hoy en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Los cristianos tenían todo en común y nadie consideraba como suyo aquello que poseían. Y los hombres y las mujeres venían a colocar a los pies de los apóstoles los bienes que poseían. Una cosa maravillosa. Pero una pareja que estaba viviendo en la comunidad encontró bien colocar en común lo que poseía, pero se guardó parte de lo que tenían. Ocurrió un hecho que ustedes pueden cuestionar si fue verdad o no, pero eso no es lo importante ahora. Pero los dos murieron allí frente a los apóstoles. Yo no quiero que ninguno muera aquí porque no pago los 200 reales. Pero la cosa más profunda, yo no quiero quedar en el hecho en sí del que estoy hablando de ese ejemplo. Yo quería que mi corazón, tu corazón, nosotros purifiquemos nuestras esperanzas. Nosotros estamos aquí como ejemplo de una comunidad pequeña, perfecta, porque Dios está en medio nuestro. Solo Dios es bueno. Me costó entender esto. Cuando un discípulo se acercó a Jesús y le dice, Maestro bueno, y Jesús, ¿qué le dice? ¿Por qué me llamas de bueno? Solo Dios es bueno. Entonces, ¿qué significa eso? Solo Dios es bueno. Y la perfección solo puede suceder en Él. Mientras nosotros estamos aquí y unimos nuestros corazones a la gran esperanza que es Él, nosotros permanecemos con el corazón libre, desapegado, inclusive de la tentación que nosotros podemos vivir aquí en medio nuestro, de querer que todo sea como debe ser. Como dice el Evangelio, como dicen las lecturas, como dice la moral, como dice la ética, como dice aquello que nosotros llamamos bueno, de bien. Los hombres y mujeres que entienden eso hacen que su corazón sea libre y permiten un espacio a la acción de Dios en relación a los otros que encontramos, que ellos puedan tomar libremente la decisión, y cuando sucede eso, sucede la perfección porque Dios está presente, no porque yo quiero que la perfección suceda. ¿Cómo yo estoy luchando para poder entender esto? Frei me conoce, Frei es mi confesor hasta hoy, él escucha mis confesiones. Yo, habiendo venido de una familia donde se me formó en la verdad, escrupuloso, como yo sufrí para entender que la perfección en sí misma, perfección por la perfección, me aleja de Dios. Y la luz que nosotros recibimos del carisma, la unidad de ese amor que hemos aprendido de Chiara Lubbock, me ayudó a entender que la perfección en el amor es lo que Dios quiere de nosotros. Y que aquí nosotros no podemos soñar en una sociedad, en un mundo, en una facenda, en un grupo de esperanza viva que sea perfecto. Nosotros debemos soñar que la gran esperanza pueda vivir en medio nuestro. Si nosotros soñamos esa esperanza, que Dios pueda estar en medio nuestro, todos los fracasos, todas las traiciones, derrotas, no nos deben asustar.
nos pueden dejar preocupados, pero el comportamiento que yo tengo en relación a eso es el comportamiento de un hombre que quiere amar y en el amor transformar esa situación. Por ejemplo, ustedes saben que en primer lugar, Frei, yo, Lucy y así, el consejo, somos aquellos que recibimos lo que ustedes en broma llaman de BOs. La traducción, boletín policial, es decir, de las cosas cerradas que suceden en las facendas, las cosas malas que suceden, a veces por mail o por una persona de la ciudad. Ahora, eso no significa, conforme a lo que el Papa dice en su carta, que nosotros no debemos continuar con las pequeñas y medias esperanzas. Eso lleva nuestra vida para adelante. El padre, la madre aquí debe llevar la vida para adelante, mantener la familia, mantener la casa. Nosotros tenemos que mantener la faceta de la esperanza, dar testimonio de organización, hacer que la contabilidad sea impecable. Todo eso debe continuar, pero siempre debajo o por encima o por debajo de aquella gran esperanza que permite. Yo tengo justamente esa actitud de luz y de libertad para que yo pueda en el amor tomar decisiones de las cosas que deben modificarse, de las decisiones que deben ser tomadas, y no quedar con el corazón pesado, amarrado, cara fea, dando patadas, demostrando que aquello que un día me atrajo, que es aquello que un día me atrajo y que me hizo cambiar mi vida, no está presente más en mi vida. ¿Y por qué necesitamos hablar de esto? Debemos hablar de esto. Yo recomiendo. Nosotros trajimos aquí para quien quisiera adquirirla, para que se profundice esta realidad, la esperanza mayor que debe dominar nuestro corazón. Nosotros no debemos abandonar esa esperanza, pero esa esperanza mayor que solo se resume en una sola palabra, Dios y su amor, nos deben acompañar y dejarnos siempre felices, siempre alegres. ¿A dónde yo quiero llegar? Un día se le podría decir al señor Walter, a Angelucia, de Luis Claudio, de Klaus, ustedes no tienen problemas, ustedes no tienen dificultades. Escucha, ustedes no tienen sufrimientos, usted está siempre en paz, siempre feliz, siempre sonriendo. ¿Qué pasa? Si un día un joven, una joven, o los miembros de su familia llegaran al punto de decirles esto a ustedes, ustedes habrían recibido un trofeo de Dios. Porque dentro de su corazón, eso es un fruto, es un signo que la gran esperanza hace parte de su vida, hace parte de su corazón. Mientras las personas no digan eso de ti, no digan eso de mí, es señal de que mi esperanza está en cosas buenas, porque aquí nadie quiere cosas perversas, cosas legítimas, verdaderas, pero que no es la esperanza mayor, porque esas cosas que no son Él, no son Dios, cautivan tu corazón, porque en la hora en que ellas no funcionan como tú quieres, tú quedas triste, infeliz, angustiado. Y lo que es peor, prepárense, porque la depresión va a golpear tu puerta. En el consejo, cuando nos reunimos, yo les voy a decir a ustedes, en primer lugar, las primeras personas que se deben convertir en esta obra son las del consejo, porque allí recibimos todos los problemas de ustedes. Y la tentación es muy grande de terminar la reunión y quedar abatido, quedar triste. ¿Entienden? Y nosotros tenemos que constantemente hacer el ejercicio de respirar profundo y decir, es a Dios a quien quiero, es su amor que me sedujo, yo quiero vivir para Él y continuar sonriendo,
Hay una situación de fracaso, no sabemos ni cómo solucionar el problema de aquella fazenda y yo estoy sonriendo. ¿Por qué? Porque yo salgo a la puerta de nuestra casa y tengo un joven que está llorando que quiere volver a casa. ¿Y yo le voy a transmitir aquel problema de esa fazenda? No. La esperanza mayor es Dios. Es Dios quien dominó mi corazón. Yo tenía marcado aquí varias hojas para leer, pero voy a leer una o dos. Yo recomiendo esta lectura, obviamente, no para los recuperandos. Lo recomiendo para nuestra familia. El Papa nos escribió a nosotros, miren, del sumo pontífice Benedicto XVI, a los obispos, presbíteros, diáconos, las personas consagradas y a todos los fieles laicos sobre la esperanza cristiana. Es una lectura en la que él entra en detalle. Por ejemplo, cuando ustedes hacen encuentros de esperanza viva, o en los encuentros que tenemos de los padrinos o de los coordinadores, podemos hacer la lectura juntos, paramos si alguien no entiende algo. Nosotros hacemos mucho eso. Cuando Fred y yo estamos viajando, nuestros viajes son enriquecedores. Cuando especialmente, ahora que cada vez más debemos hacerlo, cuando estamos viajando con Lucy, sí, es muy enriquecedor, porque nos ayuda a volver a nuestros inicios, a nuestros orígenes. Entonces voy a leer un resumen que el Papa hace aquí, un poco de todo lo que yo ya hablé, y especialmente de una definición maravillosa que él hace de la eternidad. Para mí fue una novedad que me está ayudando hasta ahora. El hecho de imaginar qué es la eternidad, qué es la vida eterna. Como para Dios ya no existe el concepto del tiempo y del espacio. Ahora, si para Dios no existe el concepto del tiempo ni del espacio, la vida eterna donde usted y yo vamos a estar, ella se realiza ahora. Eso es la esperanza. Yo puedo vivir como estamos viviendo aquí, ahora momentos de paraíso, antes de llegar al paraíso. No es todavía, pero ya se realiza. ¿Y cuál es la luz, la claridad que nosotros aprendemos en la fazenda de vivir el momento presente? Aquellos que hacen la renuncia, el esfuerzo de vivir el momento presente con intensidad, experimentan siempre más instantes de paraíso. Y aquí el Papa da la definición de eternidad, de vida eterna, cuando él al final hace a la pregunta, ¿no? ¿Qué es al final la vida eterna? Podemos solamente tratar de salir con nuestro pensamiento de la temporalidad a la que estamos sujetos y augurar de algún modo que la eternidad no sea un continuo sucederse de días del calendario. Como la gente podemos imaginar, no vamos a vivir 1000 años en la eternidad, sino como el momento pleno de satisfacción. ¿Quién experimentó hoy aquí un momento pleno de satisfacción? Levanten la mano. Entonces vivimos ¿qué? Paraíso. La eternidad, miren, la eternidad no es un sucederse continuo de días del calendario, sino el momento pleno de satisfacción, en el cual la totalidad nos abraza y nosotros abrazamos la totalidad. Y nosotros estamos teniendo, por el don del carisma de la unidad que recibimos a través del movimiento de los focolares, por el don del carisma que estamos aprendiendo, que estamos viviendo en la familia de la esperanza, la posibilidad de poder vivir estos momentos de paraíso. Aún más, necesitamos de las esperanzas menores o mayores que día tras día nos mantienen en el camino. Pero, sin la gran esperanza que debe superar todo el resto, aquellas no bastan. Esta gran esperanza solo puede ser Dios.
que abraza el universo y nos puede proponer dar aquello que solos no podemos conseguir. Precisamente el ser recompensado con un don hace parte de la esperanza. Dios es el fundamento de la esperanza. No un Dios cualquiera, sino aquel Dios que posee un rostro humano y que nos amó hasta el fin, a cada uno individualmente y a toda la humanidad en su conjunto. Su reino no es una ley imaginaria colocada en un futuro que nunca llega. Su reino está presente, donde Él es amado y donde su amor nos alcanza. Solamente su amor nos da la posibilidad de perseverar con moderación día tras día, sin perder el ardor de la esperanza, en un mundo que por su naturaleza es imperfecto. Y al mismo tiempo, su amor es para nosotros la garantía de que existe aquello que intuimos solo vagamente y con todo en lo íntimo esperamos, la vida que es verdaderamente vida.